Española. Hoy para mí es un placer entrevistar a uno de los directores más importantes del cine español. Él es Joaquín Manzón. ¿Cómo está, Joaquín? Muy buenas, pues muy bien, encantado y palabras muy grandes, has dicho, demasiado grandes. Un placer estar aquí contigo. El placer es totalmente mío y lo primero que quería saber es de dónde nace tu vocación como director de cine. Pues mira, tengo la fortuna de que bueno, la mejor herencia que me han dejado mis padres es es un poco el amor al cine y vengo de una familia que tanto mi padre como mi madre se dedicaban al mundo del cine. Y mi abuelo fue guionista y escritor también, entonces vengo como de dos generaciones en distintas ramas, pero muy vinculadas al mundo del film. Mi padre era operador de cámara, fue foquista, operador de cámara, fue director de fotografía, y mi madre pues fue desde el script, ayudante de dirección, hasta ser productora ejecutiva de Farmacia de Guardia, y ha hecho series como Verano Azul, El Curro Jiménez, o sea, tengo un pasado familiar maravilloso. Por desgracia, ninguno de mis padres ni mi abuelo viven desde hace ya tiempo, ¿no? Desde que yo era jovencito, pero sí que tengo los recuerdos de la infancia de, pues de, pues esto, de ver mucho cine en casa, de leer mucho, de obligarnos a ver muchas películas que no conocíamos en ese momento y que nos animaban a comentarlas después de verlas. Y tengo el recuerdo de muchas cenas en casa de Navidad o festividades por donde iban pasando gente del mundo del cine como José Luis López Vázquez, Antonio Mercero, ¿qué te puedo decir? Jesús Guzmán, bueno, gente maravillosa, Pilar María Miró, me Garralón. imagino. ¿Eh? Pilar Miró. Pilar Miró era una gran amiga de mi madre, sí, sí, totalmente. Y sí, grandes profesionales que han pasado por mi casa. María Garralón, que era Julia en Farmacia Guardia, entonces, no sé, bueno, me he criado en ese mundo, entre rodajes, desde muy bebé, desde que nací he estado metido en rodajes, y tengo ese recuerdo bonito. Mi pena es que una vez que yo tomé la decisión de dedicarme al mundo del cine, ya ninguno de mis padres vivía y bueno, pues no he podido compartir con ellos las aventuras de rodar una película, ¿no? Como director. Sí como ayudante de dirección, pero como director no llegaron a verlo, ¿no? Y esa es un poco la pena que tengo. Pues muy bonito tu recuerdo y vamos, no lo sabía. Sí, 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 muy bonito. Tengo aquí fotos de la cabina de Antonio Mercero, Hostia, del peliculón. mediometraje que ganó el Emmy en el 77, 78 creo que fue. Y ahí estaban mi padre, mi madre, y bueno, Mercero, José Luis, López Vázquez, bueno, sí, sí, tengo ahí un pasado en el que sobre todo el día a día en mi casa era ver películas y comentarlas. Claro, películas de Buñuel, bueno, pues seguramente las películas con las que mis padres crecieron y se formaron, que intentaron transmitir en eso a mí, ¿no? Y entonces, como anécdota te diré que había viernes en mi colegio, teníamos dos asignaturas de tarde, ¿no? De estas que eran gimnasia, todo quiero recordar, y religión y tal, y me permitían no ir si me quedaba en casa viendo una película y luego la comentaba. Y luego ya me podía ir a jugar al baloncesto, que me gustaba mucho. Entonces teníamos ahí como unas rutinas, sábados por la mañana teníamos que ver una película antes de salir a ningún lado, o sea que y luego ir mucho al cine y mucho al teatro, ¿no? O sea que lo bonito es que me han transmitido, pues esto, la necesidad de formarte, la necesidad de conocer mucho cine, de leer mucho, pues esa es una base bueno, yo en ocasiones me encuentro en rodajes que hay gente que no ve cine o que no directamente no ha visto ni siquiera de dónde venimos. Y eso me sorprende mucho, la verdad. Pero bueno, yo creo, siempre digo que esa Pero es es la que mejor eso yo herencia. también lo veo como la persona que estudia una carrera y después Sí. realmente lo único que quiere es trabajar, pero no quiere estar continuamente aprendiendo y no tiene curiosidad por ver otras cosas. Sí, totalmente. Pero bueno, ya te digo, quiero decir que yo creo que es básico, por lo menos en nuestra cinematografía o nuestra literatura, pues conocer a los Azcona, a los Berlanga, a los Buñuel,
recuerda todo este pasado nuestro que es reciente y que tampoco es que se me esté yendo muy lejos, pues yo creo que es necesario conocerlo, ¿no? Y te das cuenta cuando trabajas y ruedas con actores o con equipo técnico. Yo soy mucho de poner referencias, ¿no? De decir, como cuando Pero es pasó que, esto. sí, pero realmente también cuando hay directores y tienen mucha imaginación es porque han leído mucho y porque Claro, han visto muchos cines. Y ya directamente totalmente. cuando ya sabe, quiere hacer una escena con una intención, ya se le viene a la cabeza referente. Totalmente, totalmente. A mí es que manera de decir soy autodidacta, esto no, yo no creo que sea cierto en ningún caso de la historia de la humanidad. Quiero decir, todo el mundo de algo le ha venido algo que luego te puede llevar a otra cosa, ¿no? Y que de manera tuya natural has sacado hasta, vale, pero no quiere decir que tú, quiero decir, hay mucho detrás nuestro, desde los griegos hasta ahora, que que de alguna manera u otra te ha tocado, de alguna manera u otra te ha tocado para que lo que estés haciendo ahora lo hagas de esa manera o de otra, ¿no? Que luego tú investigues y inventes y tal, seguro, pero nadie nace sabiendo, ¿no? Es como la frase de, ¿cómo era? Un pequeño encima de un gigante. Sí, totalmente. Que realmente cuando sale un nuevo director, yo algunas veces veo y digo yo, vale, tiene una visión, pero ya estoy viendo los referentes, pero tú ves los referentes porque has visto mucho cine. El que no ha visto cine Claro, no sabe nada. Y sí, aparte de eso es que vivimos una sociedad donde no se valora nada. sí, Veo sí, en las mismas totalmente. redes sociales se valoran más lo superficial y lo materialista, pero después digo yo, coño, los antiguos influencers era gente que tenían Mm, sueño, meta. Y digo yo, parece que la nueva juventud, los sueños, las metas es sí. ponerte a hacer postureo y tener 1 millón de seguidores. En fin. Sí, yo no culpo tanto a los jóvenes, sino al sistema que se ha montado en torno a ellos, ¿no? Que se les está utilizando para sacar beneficio por otros lados, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se está creando una cultura no del no esfuerzo, sino del que las cosas cuestan tiempo, tiene que tener paciencia y hay que tener tranquilidad y hay que tener un recorrido y hacer muchas cosas hasta llegar a un punto, ¿no? Que al final luego nunca llegas a nada, ¿eh? Quiero decir, que luego tú sigues toda tu vida hasta que ya no estás aquí, Pero ¿no? yo Pero creo que la vida es así, te caes y te levantas. claro, claro, totalmente, totalmente. Pero que, Sí, sí, esto que decías del pequeño sobre un grande me recuerda que hay Yo trabajé un tiempo bastante largo con un director de fotografía que se llama José Luis Alcaine, que posiblemente sea el director de fotografía más influyente y más importante de nuestra historia. Eh, y, y la verdad es que es un genio en todos los aspectos. Y tuve la fortuna de una vez ir al Museo del Prado con él para ver pinturas de Goya, de Velázquez, y hablábamos de la luz, de cómo dibujaban pintaban para tener una entrada de luz por un lado, por unos, o sea, me lo explicaba todo, ¿no? Y hay una cosa que me decía, y esto es totalmente cierto, que va a colación con lo que decías, que es que primero hay que imitar a los grandes, y cuando ya los hayas imitado, coge tu propio camino, ¿vale? Pero primero empápate de los que han sabido contar las cosas bien y de los que conocen mucho tu oficio y luego ya haces tú tu camino, ¿no? Eso es inevitable, pero no estoy diciendo que lo copies, sino que sí por lo menos que los tengas como referentes y que los intentes imitar o superar para luego ya hacer tu camino, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental, la verdad. ¿y hubo alguna película que te marcara en tu infancia? Pues con esto que te he contado de mis padres, a mí me marcó mucho una película de Buñuel que se llama El Ángel Exterminador, que la verdad es que siempre me dejaba muy inquieto. Me marcó mucho una película que hizo mi padre, hicieron mi padre y mi madre juntos, que se llamaba, era de Antonio Mercero, dirigida por Antonio Mercero, que se llamaba La Gioconda está triste, que era una película que te daba una inquietud increíble y a mí me dejaba siempre la vida una y otra vez y luego inevitablemente ya con un recuerdo muy claro,
pues tengo un recuerdo muy bonito de haber estado en el cine en Tenerife, que vivíamos en esa época en Tenerife por un rodaje de mis padres, de ver ET en un cine en Tenerife y tengo todavía el recuerdo este que cuando eres niño que lloras y tienes un nudo en la garganta y no puedes y salir del cine así y recuerdo a mi madre reírse y decir, no te rías, y llorando como un energúmeno. Entonces son películas, a mí ET me marcó mucho, pero yo creo que como a mucha gente de mi generación, pero previo a eso yo digo que Buñuel y esta película que hizo mi padre, alguna también, por ejemplo, eh, tengo un recuerdo que yo siempre lloraba mucho y no lo entendía y nunca lo entendía hasta que ya fui un poquito más mayor, que era Plácido eh, y el Verdugo. Estas películas a mí yo creo que porque mis padres me las metían en vena también, ¿eh? O sea, era como que me las metían en vena y yo El Verdugo, por ejemplo, era una película que yo no entendía, lloraba, pero no entendía por qué, por qué hasta que ya más mayor, ¿no? Te estoy hablando con 8 años, ¿eh? No te estoy hablando con 15, te hablo con 8 años, 7 8 años, 9 10 que veíamos ese tipo de películas, ¿no? O sea, que la verdad es que... Y luego mis padres no han tenido un reparo y es algo de lo que estoy muy contento, tanto mi hermano como yo, que de diferenciar el género. Quiero decir, de decir, no veáis películas de terror, no veáis esta película porque pasa aquello, no veáis esta película porque tal. Pues vamos, que Yo, veías en todo tipo de cine. pues, o sea, te estoy hablando del Verdugo con 8 años, te estoy hablando Ya, del ya, ya. Exterminador, te hablo del Exorcista, yo la recuerdo pues fíjate, recuerdo de que nos las ponían por el sábado por la mañana y nos la ponían con un desayuno, con colacao y los dos la veíamos ahí con las persianas bajadas, ¡buah, increíble! Y luego ya pues nos íbamos a lo que nos tocase, ¿no? Pero no había diferencia, no había una autocensura de no veas esto porque tal. Eh, los desnudos eran desnudos, no sé, pues las películas de terror son de terror y te hacían entender que es una película, que te cuenta una historia de una manera o de otra. Entonces, eso sí que... Pero te digo que me pasa a mí, que yo me he dedicado al mundo del cine, mi hermano no, pero a mi hermano le sucede lo mismo, le sigue encantando y no hemos tenido una tara, que yo sepa. Bueno, alguna tara tengo, pero no ninguna marcada, ¿sabes? Demasiado. ¿Y qué es para ti el lenguaje cinematográfico? Pues hombre, a mí me parece el lenguaje más completo, pero claro, esto lo digo yo porque me dedico a ello. Pero sí que ahora, por ejemplo, que estoy inmerso en la postproducción, en la fase de músicas y de sonido de una película que estreno en marzo, eh, yo creo que es el lenguaje en el que engloba todas las artes, ¿no? Y es algo que a mí me fascina porque cada película es como una aventura en la que aprendes muchas cosas. En unas aprendes de arte, mucho de arte, otras de vestuario, otras de música, otras de fotografía, otras de sonido, no sé. Entonces es como para mí es el lenguaje completo, ¿no? Esto que hablan del séptimo arte, ¿no? Pues para mí es el lenguaje completo desde el cual además yo creo que se puede contar muchas siempre hablo con los compositores con los que trabajo y compositoras, es que al final la música es un lenguaje y la música tiene que contar lo mismo que pretende contar el director con la imagen, ¿no? Entonces al final te das cuenta que las películas son varias películas en una, ¿no? Y que cuando consigues que todo vaya en la misma carril, pues suele ser que la película está más, lo que llaman redonda, ¿no? Que está más completa y tal. Pero sí que notas que cuando hay uno de esos lenguajes que se escapa por un lado donde no debe ser y va de manera diferente con lo que se ha rodado, con lo que se ha montado, a mí me inquieta muchísimo, ¿no? Es una de las fases que más miedo me dan, pero que luego las disfruto bien, ¿eh? ¿Y la dramaturgia? Bueno, la dramaturgia, la verdad es que tener un buen guión y tener una buena literatura sobre la que apoyarte a la hora de rodar una película, eso es, yo creo que la primera piedra de una gran casa que vas a ir construyendo poco a poco y los cimientos básicos para contar una buena historia, ¿no? Joder, y es complicado, ¿eh? No es, a mí me parece uno de los trabajos dentro del cine más complejos. Eh, Tengo un poco recuerdos de mi abuelo que fue guionista y de sus manos salieron películas que ha rodado Clint Eastwood, de estas western que se hacían en Almería. No sé si recuerdas que se hacían, pues de ahí hay varios, ¿no? Ahí tengo muchos libros, aquí tengo
algunos de mi abuelo que son de estos pequeños, de esos Bruguera, que eran del oeste, que tal. Pero Pues ahí imagino que tengo. tu abuelo escribió películas para lo que era el espagueti western. Sí, sí, muchas, muchas, muchas. Tengo Pero, ahí, te voy a sacar. ¿Eh? pero ¿con qué directores? Así. Pues mira, el otro día, hace poco, estuve en la SGAE eh, hablando de esto porque me van a dar una lista de las películas que es de las novelas de mi abuelo que se adaptaron al cine, para yo saber con quién tal. Sé que hay una que se rodó, que estaba Clint Eastwood, pero no recuerdo ahora mismo el título, no sé si lo tengo por ahí. No, luego lo miro, pero sí sé que hay, o sea, me gustaría tener una lista para ver claramente cuáles son y de hecho intentar tener las películas en mi poder, ¿no? Por además mi abuelo firmaba con un seudónimo que se llama John Lack y, y la verdad es bueno, lo que hablamos de la dramaturgia, que es la base desde la que se nace todo, ¿no? Y tener una buena historia bien contada, con unos, por lo menos en el cine, con unos buenos tres actos, con unos personajes bien contados, con inteligencia, a mí eso me parece complejísimo y bueno, y a mí me da mucho miedo esa fase. Ahora estoy escribiendo una película que quiero rodar en 2025 y estoy en esa fase en la que en mi cabeza todo suena muy bien, pero cuando lo traslado al teclado, yo no soy un guionista, yo soy más director que guionista, ¿no? Entonces, me genera un vértigo increíble. Entonces, lo respeto mucho y desde luego es la base para una buena película. Pero imagino que tú estás con lo que es la estructura o ya has cerrado la estructura total de la película. ¿De la que estoy escribiendo? ¿Mm? Bueno, tenemos un primer tratamiento un primer tratamiento bastante extenso, no dialogado, pero es un tratamiento y ahora cuando lo tengamos ya bien asentado y tengamos claro qué queremos contar, en qué momento y qué tal, empezaremos un poco ya a ir secuenciar y poco a poco, ¿no? Pero primero vamos a hacer una buena base que tengamos claro que la película va por donde yo quiero y tanto estoy trabajando con un guionista que está muy bien y que él pone la cabeza y el talento a la hora de escribir, pero yo soy más de sensaciones, de no, aquí necesitamos que pase esto, yo quiero contar esto, no nos olvidemos que el personaje tiene que hablar de esto, tal. Entonces yo, más que guionista en ese sentido, soy más tengo claro, ya me pasó con La vida padre, tenía claro la historia que quería contar, no desviarme de ahí y tenía claro que debía pasarle a los dos protagonistas, ¿no? Entonces ese es un poco el trabajo que luego, cuando tienes un guionista talentoso, pues todo fluye muy bien, ¿no? Y a la hora de escribir un guión, tú tienes una primera versión o una segunda versión, Uh-huh. eh, siempre utiliza algún director para que te haga un script doctor. No, 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 no. ¿Qué va? Yo cuando tenemos ya el guión terminado, y a mí lo que me gusta es separarme un poco del guión, por eso intento escribir con bastante distancia a la que voy a rodar, para poder incluso estar inmerso en otro proyecto, para poder de repente volver a él de cero, como si yo fuese ese otro director, ¿no? Al que le paso el guión y entonces ahí empiezo yo a darme cuenta donde el guión falla, donde creo que igual la película puede sufrir bajones o que no puede funcionar y empiezo yo un poco a construirla desde cero, ¿no? Pero intento aislarme un poco de esa primera versión o segunda versión durante un mes a lo mejor y de repente vuelvo fresco, como si fuese otra persona, y digo, a ver, lo abro de cero, pum, y empiezo, ¿no? Entonces ahí pues, lo veo todo mucho más claro, ¿no? Ok, digamos porque está contaminado. Sí, bueno, porque a veces te encierras, te das contra un muro y de repente cuando te alejas, vuelves y ves una puertecita donde superar ese muro que no habías visto antes y dices, joder, pero ¿por qué no? No lo sé, supongo que el cerebro es así y que también yo intento ponerme en el modo director, por ejemplo, cuando tengo encargos, me mandan un guión y rápidamente lo analizo bien, sé lo que tengo que hacer, creo saber lo que tengo que hacer y por lo menos lo voy haciendo mío, ¿no? Entonces, para conseguir esa sensación que yo tengo en los encargos, cuando lo escribo necesito esa distancia, ¿no? Un poco. ¿Y qué recuerdos tienes de cuando rodaba
estaba trabajando en serie como Doctor Mateo y con el culo al aire? Pues maravillosos. Primero en Doctor Mateo fue porque ahí empecé a dirigir. Había estado varias temporadas llevando la identidad y dirección de la serie. Me fui a rodar una película de identidad y dirección, que fue la última que rodé, y ahí ya un poco empujado por gente muy cercana que me decía tienes que dirigir ya, tienes que dar el salto, tienes que tal, porque esto que hablábamos antes de la paciencia, de llegar a un punto y de tal, en el que tú ya estés seguro, eso que yo creo que ahora le cuesta mucho en esta sociedad cuesta mucho. A mí mis padres me lo metieron, vamos, a porrazos. Quiero decir, hasta que no seas el mejor en una cosa, no des el paso. Hasta que no estés absolutamente seguro, no des el paso. Entonces a mí me costó mucho dar ese paso en el que creo, estoy convencido que estaba preparado antes de darlo el doctor Mateo, pero yo creo que fue perfecto. Y entonces tengo muy buenos recuerdos de doctor Mateo y luego con el culo al aire pues tengo maravillosos recuerdos del reparto, también de doctor Mateo. Son las cosas con las que me quedo siempre, que es el trabajar con actores que te enseñan, ¿no? Y que aprendes mucho. Doctor Mateo con Natalia Berbeque y con Gonzalo de Castro, ¿qué te voy a decir? Pero con el cular aire es que teníamos a Raúl Arevalo, a María León, Paco Tous, Iñaki Miramón, Carmen Ruiz, muy tal, o sea, es que teníamos un reparto que era un no parar y un no parar, y claro, con tanto talento que yo ahora me imagino una serie con esos actores y alucinas, ¿no? Y, y ahí aprendí mucho. Me encantó rodar Doctor Mateo porque era una serie planteada de realización relativamente sencilla. Pero, claro, que eso tenía que ser como una sitcom, se tenía que estar rodando con 4 cámaras. Bueno, rodamos con tres, sí, Vale. rodamos con tres cámaras y los exteriores con dos, pero sí, a mí me sirvió mucho para coger seguridad a la hora de trabajar con los actores, que es en el fondo lo que más me gusta. Y ahí en esa serie, como la realización era sencilla, yo tenía la posibilidad de jugar mucho, de leer mucho con los actores, de hacer tomas y tomas y probar cosas y aprender un poco de ellos hacia dónde ir, ¿no? Y cómo, y sobre todo aprender cuál iba a ser mi lenguaje a partir de ahí a la hora de si en algún momento daba el salto al cine, ¿no? Entonces, joder, yo en ese sentido, el doctor Mateo fue una pasada. O sea, el trabajar con sus actores y actrices fue increíble. Sí, sí. Aunque para ti lo que tuvo que ser un aprendizaje también fue primer ayudante. Estuviste como primer ayudante de dirección. Sí, 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 muchos años, muchos. Bueno, es que en este sentido yo vuelvo, no quiero ser pesado, pero vuelvo a mis padres que me dijeron, si no trabajas en todos los departamentos de lo que es el cine, no vas a poder dirigir. Esto ahora es impensable, en ningún director es impensable, vamos, No, impensable. pero está bien porque si tú ¿Sabes? eres director, hay una cosa, que tú tienes que estar tomando decisiones todo el rato. Sí, sí, bueno, y sobre todo saber de qué hablas, ¿no? Y no es que sepas de todo, sino que sepas lo que cuesta cada cosa y qué implica cada cosa que pides, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hice una película de eléctrico, hice una película dos películas una de auxiliar de producción y otra de ayudante de producción. Hice estuve de meritorio en una peli de ayudante de cámara. Bueno, la de eléctricos fue horrible. Y de dirección hice de script, ayudante de dirección, auxiliar de dirección, segundo de papeles, o sea, es decir, en ese sentido, menos arte, que no lo he tocado, y vestuario, maquillaje, peluquería, el resto lo he tocado bastante. Entonces sé lo que implica cada cosa, sé lo que cuesta, sé lo que no cuesta, sé. Entonces, en ese sentido, por eso decía lo de la herencia, ¿no? Que me regalaron, fueron muy pesados y luego fueron muy pesados en que estudiase interpretación para poder hablar con los actores, ¿no? Yo no quería ser actor ni loco y me obligaron, y me obligaron, me obligaron, me obligaron. Hasta que terminé 3 años de estudio de interpretación y dije, ya quiero trabajar, ¿no? Y ahí me fui a hacer producción y tal. Entonces, ha sido como una aventura hasta llegar a dirigir, ¿no? Pero estoy súper agradecido porque creo que cuando trabajas conmigo, el equipo, por ejemplo, que tengo, con el que suelo repetir, que me entiende perfectamente, o sea, ellos me lo transmiten, ¿no? Que todo es clarísimo, que todo es
que no pido cosas que no se pueden hacer y soy muy exigente hasta el límite que se puede. Entonces, en ese sentido, todo eso es gracias al empuje de tener los pies firmes en un suelo firme hasta que des el paso, ¿no? Y has trabajado tanto en serie de televisión y en películas. ¿Hay alguna diferencia actualmente? Pues hombre, actualmente no lo sé porque llevo desde, te diré, desde allí abajo sin hacer series de televisión. Yo es que una vez que estando ahí abajo me llamó Fernando Bobaira, que es bueno, pues un productor increíble, para ofrecerme mi primera Eh, película que era Cuerpo de Élite. vale. Eh, y ahí me fui a hacer Cuerpo de Élite en la película, luego hicimos la versión serie de la serie, o sea, de Cuerpo de Élite, y luego he hecho cine nada más. Entonces, desde que yo hacía series hasta ahora ha cambiado muchísimo. No existían las plataformas, no. Entonces, ahora mismo he tenido alguna oferta para hacer series, pero mi sensación es que si yo hago una serie será en los términos en los que hago las películas, que es que la decisión creativas las voy a tomar yo, ¿no? Y en ese sentido el cine te da una independencia que las series creo ahora mismo que no te dan, ¿no? Entonces me cuesta un poco tomar la decisión, a no ser que sea un proyecto increíble que me apetezca mucho, ¿no? Y a la espera de eso estoy, ¿eh? Quiero decir, que yo mientras sigo haciendo películas que me encanta, ¿eh? La época en la que yo trabajaba en series, pues la verdad es que era muy gratificante, era muy, bueno, todo como siempre, todo rápido, todo de aquí para hoy y ya, pero sí que era un trabajo, no era para plataformas, sino era para cadenas, entonces había una mayor independencia y, y el cine pues lo que me da es la libertad de hacer, de dejar mi ADN en la película, ¿no? Que es lo que creo que todas tienen. Claro, pero en el proceso creativo, Ujú. en una serie de televisión, tú directamente lo que dejas escrito es el piloto y dejas la estructura de los demás episodios. Y imagínate, llega un Netflix o alguien quiere la serie y ya directamente te está metiendo presión, que lo quiere dentro de 3 meses, mientras que en un guión de película tú tienes más tiempo para pulir tu guión. Sí, bueno, yo no sé si es tanto por los tiempos, sino porque al final, pues el casting empiezan a opinar que si unos, que si otros, que si tiene que estar fulanito, menganito, menganita. Y yo en ese sentido creo que tengo bastante independencia y sí que cuando te encargan cuando te dan un guión de una película, es verdad que es un guión único, que te centras en una única historia, que focalizas en voy a contar esta historia de aquí a aquí y es lo que va a haber. Y en una serie, pues sabes que esto continúa y continúa y continúa. Suele haber tramas paralelas que llevan a un lado y a otro. Entonces es un constante avance eh, en el que el tiempo te come. Esa es la sensación que yo tenía cuando hacía series, insisto. Yo no sé si ahora los recursos que tendrán las plataformas, pues igual permite que sí, de aquí a 3 meses, pero te pongo 50 guionistas, no lo sé. Pero Exactamente. pero Tienes no toda creo que esa razón. sea, Te pone creo que sea. directamente, es lo que tú has dicho, pero te pone un equipo de guionistas, 4 o 5 personas que estéis trabajando a la misma vez. Sí, pero no creo que esa sea la manera de trabajar tampoco. Quiero decir, precisamente en Estados Unidos no lo hacen así. No, 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 Aquí no, no, no. aquí lo hacemos así porque somos así, pero allí pues tienes 3 años para escribir tranquilamente toda la serie. Y Toda la cuando serie toda la y serie termina, directamente y, las ruedas, ¿no? y directamente tú escribes un episodio, lo envías, te dicen que está mal y empiezas a retocar y puede estar como un año desarrollándola, porque he hablado con gente Claro. que han trabajado para series para HBO y yo estaba alucinando. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que aquí es diferente. Aquí es diferente. Yo no sé si queremos competir, pero no cogemos lo bueno de ahí, cogemos lo malo solamente. Y yo creo que lo que hay que coger es también la paciencia y el invertir tiempo en crear, ¿no? Y eso es lo que aquí no, en crear con gente que está cobrando un dinero por crear. Aquí es, tú créala y ya te la pagaré si se hace, ¿no? Un poco, ese es un Sí. poco las sensaciones que yo he tenido hasta ahora. Entonces, hombre, no, es un trabajo y hay que dedicar un tiempo para desarrollarlo bien, para que luego cuando lo lleves a cabo y lo ruedes, sea impecable, ¿no? O sea, lo mejor posible, ¿no? No sean parches, parches, uno detrás de otro hasta llegar
a una meta mal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que supongo que también estamos aprendiendo, ¿no? Que estamos empezando en este mundo de las series desde de esa parte de financiación, ¿no? ¿Y cómo llega a ti el guión de Cuerpos Especiales? De Cuerpo de Élite, pues Cuerpo de Élite me llegó a través de Fernando Bobaira, que es, pues ya he dicho antes, uno de los productores más importantes y del que he ¿Él está aprendido. relacionado con Telecinco? ¿Con Antena Bueno, 3? él ha producido muchas películas que han tenido que ver con, que han sido a través de Telecinco, pero no sé si está, pero sí, ¿Qué productora es? Mod Producciones ha Vale, ya producido sé cuál es. todas las de Alejandro Amenábar. Vale. Y bueno, ha hecho grandes trabajos y es que con Fernando pues se aprende muchísimo. Fernando es yo creo que de las personas que más sabe, en las que yo me he encontrado en el mundo del cine y de las que yo he aprendido más y de las que siempre estaré súper agradecido porque él es el que me dio la mano para decir vamos a dirigir una película juntos, ¿no? Que luego con él también hice La vida padre, que es para mí mi película más personal y con el que espero rodar alguna otra en un futuro cercano. Y sí, con él aprendí muchísimo y me lo mandó León y yo no lo dudé. Dije, perdóname, me da igual, ¿te lo has leído? No me ha dado tiempo, pero sí, ya te digo que sí, ¿no? Y luego ya me lo leí y sí que hice muchos cambios de lo que había porque la hice un poco más mía. Y bueno, la verdad es que hicimos un buen trabajo con unos mimbres que eran de dudoso calibre, quiero decir, porque era un director novel como yo, que no había hecho cine, con un director de fotografía que llevaba mucho tiempo aún sin hacer cine, con un montador que no había hecho cine, con un compositor musical que no había hecho cine, y era su primera película también, entonces todo era como, "Bah, venga, vamos, para adelante, ¿no?" Es Y una decir, casualidad, es decir, pudiste trabajar con tu equipo. pude trabajar con mi montador, que era su primera película, con un compositor que me presentó Fernando, que no había hecho ninguna película de primer compositor, pero que conocía a Fernando de Los Ángeles, y, y de repente nos vimos con que éramos 5 personas, cada uno, bueno, cada uno con su talento, que no era poco, y que al final nos llevamos todos muy bien, que fue el director de fotografía Ángel Iguacel siempre dice que nos metieron en una olla de presión a ver si explotaba y que no explotó, que salió todo bien, ¿no? Y salió un caldo estupendo. Y del que yo me he llevado, pues que con el compositor sigo trabajando a día de hoy, con el montador indudablemente sigo trabajando y con Ángel pues sigo en contacto y rodé La vida padre y espero rodar alguna película más en el futuro. O sea que no hemos trabajado juntos por agendas, pero que digamos que de ese equipo hemos seguido todos unidos y yo agradecer a Fernando esto porque Fernando fue el que nos puso a todos ahí y dijo, venga, a ver qué hacéis, ¿no? ¿Y te resultó difícil encontrar el casting de Cuerpo de Élite? ¿O desde el primer momento ya tenía en mente los actores principales? No, yo cuando llegué al proyecto, María León sí estaba, casualidad de la vida, yo venía de rodar con el culo al aire con María León y allí abajo estaba en ese mismo momento rodando en Sevilla con ella y le dije, María, no te lo vas a creer, me acaban de ofrecer Cuerpo de Élite. Y me dice, no, ¿en serio? Y María es la única que estaba. Luego, a partir de ahí, yo trabajé con un actor que no había hecho nada hasta ese momento, había hecho cosas muy pequeñitas, ¿eh? De teatro cosas muy interesantes y de ficción cosas de audiovisual pequeñitas, pero siempre con un resultado increíble. Me lo encontré con el culo al aire haciendo una cosa que era muy pequeña y dije, este chico tiene un morro y resulta que era Miki Esparvé. Y yo en Cuerpo de Élite le dije a Fernando, Fernando, este chico de verdad puede ser nuestro Miki, nuestro Santi en Cuerpo de Élite. Y hicimos un casting con él y no lo dudamos. Y luego, pues, había trabajado con un actor vasco que era Gorka, ay, ¿cómo se llama? Andoni Aguirre Gómez Corta. Y con Andoni dije, este es indudable que tiene que ser. Luego el que más nos costó fue el Jordi Sánchez, pero no por Jordi, sino porque la propuesta que había inicial del personaje iba muy a la contra
de lo que Jordi es y de lo que Jordi puede darte. Y yo cuando hice un casting con él, más que casting, me dijo Fernando, vamos a hacer un casting a Jordi. Y yo me senté con él y le dije, mi sensación era, yo a Jordi Sánchez no le voy a hacer un casting, es el puñetero Jordi Sánchez, o sea, ni loco. Entonces dije, yo voy a aprovechar ese casting para sentarme con él a hablar. Y entonces nos sentamos en una mesa y estuvimos hablando del personaje, de cómo enfocar la película, de cómo la veía yo, cómo entendía yo la comedia, ¿no? Y de ahí salió que salí de la reunión y le dije, Fernando, estupendo, y dice, vemos lo que habéis grabado y tal. Digo, no, no hemos grabado nada. Nada más que hemos hablado, ¿no? Pero sí que de repente fue como, vale. Y él me dijo, entiendo lo que quieres, ya sé lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Y ya fue maravilloso. Hicimos una lectura de guión y en esa lectura de guión salió todo redondo, ¿no? Luego estaba Ah, eh, ay, jolines, me voy a... Dices tú, los de La Hora sí. Sanante. No, me falta... hay un actor boliviano que se incorporó con nosotros recién llegado de Bolivia, que para hacer de Byron, joder, que estuvo nominado al Goya. Bueno, Vale, no me lo sí, puedo pero creer, no me acuerdo el no me nombre. acuerdo. Vale, Estoy sí, yendo sí, fatal, porque pero sale. Sale bueno, la peli. y él llegó y no entendía nada de la película. Llegó con el jet lag, con todo, se sentó en la mesa a leer el guión con todo el equipo y no entendía nada. Le digo, tranquilo, que luego tú y yo nos vamos a reunir, vamos a tener una reunión larga, te voy a explicar todo. Y nada, la verdad es que fue una película increíble. Y háblanos de la película La vida padre. Y eso que estaba diciendo que es tu película más personal, digamos más personal porque es un guión tuyo o porque tiene algo de carga emocional tuya. Las dos cosas. Bueno, yo quería escribir una historia, eh, digamos, hacia mi padre, de cierta manera. No tiene nada que ver lo que pasa en la película con algo que le haya pasado a mi padre, pero sí esa falta de quizá de comunicación entre el padre y el hijo. Yo quería trabajar un poco eso y entonces escribí un folio de la nada. Un folio, se lo pasé a Fernando y le dije, quiero hacer esta película. Y me dijo, mañana empezamos. Lo leyó, le encantó y la verdad es que lo que estaba era muy claro de lo que quería hablar, ¿no? De qué pasa si es un poco personal todo, ¿eh? Pero la sensación es que yo, pues quizá con mi padre tuve poca comunicación, me hubiese gustado hablar más de cine, hablar más de muchas cosas, ¿no? Compartir muchas más cosas. Y bueno, la personalidad de cada uno, pues él era más cerrado que otra cosa, ¿no? Y le costaba mucho pues abrirse en ese sentido. Y, y luego enfermó de cáncer y entonces, pues unos días antes de fallecer, o una noche antes de fallecer, llegué de rodar un día que estaba agotado, una película que estaba rodando de ayudante de dirección, y entonces me llamó y me empezó a preguntar y tal, la primera vez que me preguntaba por cosas de un rodaje, ¿no? Entonces, claro, fue como, ostras, mi padre por fin quiere hablar y entonces nos pasamos como la noche hablando de anécdotas suyas de cine, enseñándome cosas de cámara, tal, haciéndome dibujos y tal, no sé qué, y dije, ostras, qué flipe, ¿no? Todo lo que anécdotas de la cabina, de rodajes del Curro Jiménez, de cosas que había hecho mi padre durante su carrera. Y a la mañana siguiente falleció, ¿no? Entonces, la película nació un poco de la rabia, un poco de decir, joder, ahora que empezamos a hablar, ya no estás, ¿no? Entonces, pues el resumen del folio era un poco el qué pasa si de repente tienes una segunda oportunidad para poder hablar con tu... ¿Qué pasa si tu padre vuelve y tienes la segunda oportunidad para reconectar, ¿no? Esa era la base de lo que yo quería hablar. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Estuve trabajando con Lola Arroyo durante un tiempo, luego se incorporó Joaquín Oristrel al guión, que le dio un camino muy chulo a la película en cuanto a muy encaminado todo, que yo aprendí muchísimo en ese proceso con él, sobre cómo, tener claro quién cuenta la historia en la película, ¿no? Y para mí la historia era yo. Él me decía, que si eres tú, ¿no? El hijo eres tú. Y digo, sí. Dice, pues el hijo es el prota, no es el padre, ¿no? Entonces, bueno, aprendí mucho de ahí y ya te digo que es personal por eso, porque nace de una historia que yo quería contar. Hay muchas anécdotas mías personales en la película,
Y bueno, y la verdad es que es una peli que la tengo un cariño increíble. Y yo creo que es una película, vamos, seguro que es mi mejor película, vamos, hasta ahora. Pues me parece una gran idea y yo creo que esta película para ti tiene que tener un gran valor porque creo que ahí has tenido que expresar tus sentimientos y todo lo que sentía por tu padre. Sí, 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 bueno, yo creo que a veces es bueno todos tenemos algo que contar, ¿no? Yo decía, joder, yo tengo poco que contar, a mí no me ha pasado nada grave en la vida y tal. Bueno, todos tenemos, si exploras un poco, ¿no? Al final sí que... Y esto era claro el, joder, qué pena no tener una segunda oportunidad. Y era como, bueno, pues vamos a darle al protagonista la segunda oportunidad que tú no has tenido, ¿no? Y la manera de hacer esto era que evidentemente el padre no muere, sino que desaparece y vuelve unos años más adelante con una amnesia que no se acuerda de nada y que es como empezar de cero con él, ¿no? Y fue para ti perdona, porque me lo estoy imaginando, fue para ti un proceso catártico. Mucho, mucho, muchísimo, mucho, muchísimo, porque yo sentía un poco de rabia y de enfado con mi padre, el pobre, y ver también a Carra Alejalde interpretar algo que es muy personal tuyo, uf, que en momentos claramente me recordaba a mi padre, claramente, ya no físico, solamente físico, sino también de personalidad, del personaje. Fue una pasada, la verdad, una pasada. Yo creo que es la única vez hasta hoy que yo he estado en el combo con lágrimas en los ojos viendo una escena, ¿no? Y fue increíble, la verdad. Pues me parece que ha tenido que hacer para ti un proyecto y un desarrollo totalmente muy bonito y que eso te haya servido también para ver la vida de otra manera y valorar otras cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, y también me ha servido para saber cómo enfocar lo que yo llamo mi segunda película, que sería, mi tercera película, que sería, bueno, perdón, mi segunda película, que sería la que estoy escribiendo ahora, ¿no? Porque para mí La vida de padre es como mi primera película mía, aunque haya hecho 5 películas más o 6, creo que he hecho, no sé. Y la que estoy escribiendo ahora para mí es mi segunda película, ¿no? Que es de la que he aprendido de la vida padre es, bueno, encontrar algo que contar, ¿no? Y igual sí que encuentro algo que puede interesar a alguien, ¿no? Y a la hora de trabajar en el guión, ¿utiliza algún tipo de estructura de algún gurú como Brian Snyder, Robert McKee, Seafield, John Truby? Pues la verdad es que, mira, con Joaquín Oristel estuvimos trabajando porque él es muy obsesivo con la estructura del guión, ¿no? Con estructurar bien. Eh, Hasta el punto que a mí había días que, claro, somos tan diferentes que yo soy un poco más loco. Yo soy más loco y tal, y él es muy alemán, ¿no? En eso. Cosa que nos vino muy bien, nos vino increíble, yo aprendí mucho de él. Eh, y tomaba como base un libro que yo no he leído, o sea, no lo he leído, lo ojeé porque él me decía, léetelo, que... Y se llama, es que ahora mismo Eh, ¿Cómo salvar el gato? Sí, creo que sí. Creo que sí. De Brian Snyder. Sí, de Reyes Medir, exacto. Vale, ¿cómo salvar el Totalmente. gato? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo usaba un poco como referencia Mm. de estructura, sobre todo, ¿eh? Sí, Luego sí. ya es verdad que a mí lo que me parece es que es un poco demasiado simple, porque luego cuando te metes claro, lo que pasa con Joaquín es que tiene muchas tablas, mucho oficio y mucho talento. Entonces, claro, se junta con que él usa eso como él quiere y luego ya utiliza su oficio, ¿no? Pero si tú pretendes hacer escribir un guión con eso, pues es complicado. Te puede No, servir no, como guía, no, la pero... cosa buena es para estructurar, porque hay muchas películas. Si ves Mm. tú la estructura que dicen algunos de los gurús, las coges y dices tú, hostia, tío, que está repitiendo la estructura que dijo este tío. Sí, lo que pasa que es que no todas las películas, de hecho las que son más Exactamente. interesantes no son así. Quiero decir que es verdad que yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una estructura clara, un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Esto es una base que yo creo que siempre tiene que estar. Pero luego ves Pulp Fiction y de repente dices, este tío va a cambiar la historia del cine, porque hace una estructura que se te va la olla, te explota la cabeza Aunque, y...
Y, Aunque yo creo que en Pulp Fiction mm, realmente ahí había una estructura y el orden lo cambiaron en el montaje. bueno, no lo sé, pero el resultado es una Sí, 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 genialidad, que sí, es una una película genialidad. maravillosa. Así como Memento también, ¿no? Que de Nolan. A mí luego las de Nolan me despista un poco, pero Memento me encantó. Y entonces, quiero decir que eso puede servirte como base y yo entiendo que a Joaquín le sirve como base y a mí me sirve de base, pero luego Joaquín tiene mucho oficio. Entonces, claro, ahí es donde está la diferencia con otros, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre. Invita a los que saben y luego haz lo tuyo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y cuéntanos, ¿cómo es tu forma de trabajar con los actores en el set? Pues de mucho diálogo, de escuchar mucho, de respetar mucho y no lo sé, la verdad es que hay algo que ellos dicen que tengo, y yo no lo sé, no, pues no puedo hablar por mí mismo, pero sí que cuando lo tengo claro. Y ahí no hay, y ellos lo saben. Quiero decir, a mí me gusta escuchar mucho, probar cosas, y normalmente ellos saben más del personaje que tú, casi siempre. Entonces, porque han trabajado mucho más exclusivamente enfocados en su personaje, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa sensación de libertad controlada, controlada, pero porque al final tú tienes que contar una historia, ¿no? Y igual de cuando escuchas mucho, a mí hay gente que me decía, joder, qué difícil debe ser llevarle la contraria a Carra Alejalde. No, a Carra le explicas las cosas, el por qué, y Caro te dice, ah, vale, pero es que si tú no tienes razón y él la tiene, bueno, es que obligarle a hacer algo en lo que no tienes razón es un poco absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia del director también tiene que estar en saber eh, si tiene argumentos para pedir qué cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, con Cara o con cualquier actor, cuando he dicho, eso no me convence, por esto y por esto. Ah, claro, vale, vale. Si haces eso, me transmite que esto. Sí, sí, pero ¿por qué no probamos esto? Y luego es cierto que a día de hoy, además, con todo esto digital, que ya nos rodamos en negativo y tenemos tantas posibilidades de rodar y rodar y rodar, tomas, pues me parece muy interesante probar cosas y ir construyendo a medida que vas rodando, ¿no? Y, y normalmente cuando haces eso, de repente hay un clic que te lleva a que, ¿te acuerdas cuando rodamos aquella secuencia que probamos esto? Hostia, y funcionó, ¿por qué no lo pruebas ahora? Mm. Entonces, el estar abierto de oído, ojos y abierto a que todo el mundo te dé su opinión, es delicado esto, ¿eh? Porque luego, claro, me pasa igual con el equipo. Yo con el equipo técnico es otro tanto de lo mismo. Lo que pasa es que hay momentos en los que tienes que decir, vale, vale, hasta aquí. Vamos ahora a centrarnos, esto y esto, porque si no, esto se te da las manos. Pero no sé, yo supongo que hay algo que transmito que, que es que cuando yo lo tengo claro, no, pero supongo que viene dado a que saben que pueden decir, oye, ¿y si probamos esto y tal? Venga, vale, pruébalo. O, macho, no tengo tiempo, tenemos que tirar, vamos a lo seguro. Que también puede pasar, ¿no? A veces. Y en la película Perdido a Río, ¿cómo fue el organizar rodaje en Brasil? ¿Porque rodaste allí mucho o cómo fue organizar toda la logística? Pues fue una locura y la verdad es que el equipo de producción se lo trabajó mucho y el de dirección, porque realmente en Río rodamos una semana nada más. Rodamos, lo complejo de la película fue que rodamos, digamos, en 3 países diferentes. Yo siempre digo que 4, porque rodamos en Canarias, Vale. que es España, pero que es como estar en otro país, porque estás en una isla y es que lo que tienes ahí es lo que tienes. Eh, Rodamos en Lisboa, rodamos en Madrid y rodamos en Río de Janeiro. Entonces, el rodar no solamente ya en Río, sino el tener una producción en Lisboa, otra en Canarias, otra en Madrid, otra en Río. O sea, eran cuatro sitios diferentes que rodamos mucho tiempo en Canarias. La verdad es que fue estupendo, casi la mayor parte de la película. De ahí nos fuimos a Lisboa a rodar. Rodamos 2, 3 días y luego nos rodamos un día en Madrid
y de ahí nos fuimos a Río a rodar una semana que fue, la verdad es que contactamos con un service allí, con una productora que nos puso una guía de dirección estupendo. ¿Esto qué? Eh, ¿En Canarias? no, en Río de Janeiro. Río de Janeiro. O sea, Claro, es nosotros que tenía que haber una productora que se encargara allí de la logística. sí, sí, allí tenemos una productora que nosotros lo que llevamos desde aquí fue al director de fotografía, maquillaje, peluquería y vestuario Y actores. y actores, y yo. Bueno, y alguien de producción de aquí, ¿no? Pero, y nada más, y allí teníamos a los operadores, a los eléctricos, al de sonido, al ayudante de dirección, a los de producción, y la verdad es que fue un gusto, porque no era nada fácil. Terminamos la película el 23 de diciembre, o sea, el día antes de Nochebuena, que allí es verano y es temporada Sí. altísima. Entonces, y rodamos todo en Ipanema, en la playa más concurrida del mundo, en temporada alta, en verano, en Navidad. O sea, todo. Y la verdad es que yo no sé cómo lo hicimos porque fue, bueno, se lo curraron mucho porque lo trabajaron muy bien porque teníamos una zona de playa acotada para nosotros eh, y, y la verdad es que fue un despliegue de la leche, de la leche. Y después, ¿rodar allí era seguro? Lo digo por el tema de violencia, etcétera. La seguridad allí en Brasil. El Mira, tema de armas. sí, tuvimos muchas advertencias en cuanto a cuidado con los móviles, con las carteras, teníamos un guardaespaldas, teníamos en el set de rodaje había mucha seguridad, pero nunca tuvimos, te puedo decir que nunca hubo nada ni dentro ni fuera del rodaje de violento, ni tuvimos ningún percance, absolutamente nada, fue todo una pasada. Quizá era dado porque teníamos mucha seguridad, pero te puedo decir que luego salíamos y tal, y la verdad es que estuvo todo, salimos a cenar y todo bien. O sea, no pasó absolutamente nada y en el rodaje fue todo como una seda, porque quieras que no, por mucho que tengas una parte para ti para rodar, la playa está abierta. Quiero decir, la playa, y nosotros rodamos con gente de allí. O Y sea, bueno, y hay cuando si saliste en México, si iba tú a una discoteca o iba a comer, ¿había tema de detectores de metales, de armas o no había? En Río de Janeiro, Sí. sí, creo que yo es que discotecas no pisé, Bueno, pero restaurante, sí sitio en por los la noche. restaurantes había, sí, sí había, y luego que había era mucha policía también. Yo creo que era porque temporada alta había mucho turismo y entonces supongo que suben las medidas ahí de seguridad. Pero no tuvimos, sí que nos contaban que de vez en cuando, porque Ipanema es una playa en la que luego están los montes alrededor y que ahí las favelas están en esos montes. Entonces, según decían, había momentos en los que bajaban en tropel de las favelas y arrasaban con toallas, mochilas de los turistas y se volvían a subir a las favelas. Y encuentran esto allí. Esto lo contaban, a mí nunca me pasó. De hecho, tuvimos una relación con, hay unos puestecitos allí de comida y tal, y con ellos tuvimos un buen rollo de cuidado, les pedíamos cosas, no las traían, tal, no sé qué, siempre, hombre, les dabas un poco más de dinero, tal, pero gente muy educada y para cómo lo pasan allí, pues la verdad es que muy guay, la verdad. Sí, sí. Y imagino que esta película, para financiarla, se hizo a través de una coproducción, tanto con España, Portugal y Brasil. Sí, exactamente, creo Y que yo creo que hasta para hacer el puzzle de España, Portugal y Brasil, no fue una cosa tan fácil. bueno, la verdad es que esto te lo contaría mejor los productores, pero sí tuvimos una coproducción clara con Portugal, por eso rodamos en Lisboa. Y luego en Brasil no hubo coproducción, lo que sí creo que hubo fue un servicio que contratamos, pero la coproducción fue Mm. con Portugal y luego estaba Amazon detrás de la película también, digamos, para comprarla, ¿no? Y la verdad es que fuimos sin televisión y sin nada. Yo creo que O sea, es un esfuerzo de sin, los no estaba metido ni Telecinco, antena, tan solo Amazon. mi división española, tan solo Amazon, y luego estaba Paramount. Paramount estaba como de la que era la distribuidora, como una suerte de coproducción. La verdad es que fue un riesgo por parte de los productores que Sí. asumieron muchas cosas y la peli salió muy bien. La verdad es que la peli funcionó estupendamente y en Amazon hemos sido la peli más vista del año. O sea
que le ha ido muy bien, pero fue un riesgo de una peli compleja de financiar, sí, sí. Y háblanos de tu última película que estrenaste, que fue La Navidad en sus manos. Ujú. Bueno, pues una peli que tengo mucho cariño porque he hecho una película que yo quería. La verdad es que desde siempre he querido hacer una película de Navidad mágica y hemos hecho eso y además con nota. Creo la peli a mí me encanta. Creo que ha funcionado muy bien, evidentemente ha funcionado muy bien en taquilla, pero la sensación en los cines es una pasada. Escuchar a los niños y a la gente joven y a los mayores, ¿eh? Hostia, una sensación de película grande que la verdad es que yo estoy muy, muy orgulloso de ella. Y luego trabajar con Santiago Segura, una pasada. Volver a trabajar con Pablo Chapella y con María Boto, pues increíble. Y trabajar por primera vez con Ernesto Sevilla, pues la verdad es que una pasada. Es una película. Luego además pude tener a Unax Hayden, que es el niño de la vida padre, que es el niño de la Navidad en sus manos y la verdad es que, no, no, una película a la que le tengo mucho cariño porque la dejamos muy redonda y sobre todo la sensación de orgullo de todo el mundo, ¿no? De los productores, de la distribuidora de Movistar, de Televisión Española, de los actores, de Santiago Segura, del equipo técnico, la sensación todos de decir, joder, qué película nos hemos marcado. Esa sensación a mí es lo que más me llena. Escuchar a Santiago cuando hablas con él de, hostia, qué Papá Noel hemos hecho más guay. ¿Qué tal? Pues la verdad es que es muy, muy gratificante. Y sobre todo darte la enhorabuena y las felicidades porque es que casi todas tus últimas películas han funcionado muy bien en taquilla. Sí, hombre, tengo la espinita un poco de La vida padre, que funcionó bien, pero que claro, fue en pandemia y fue como, esto es lo que hay, pero cierto es que ha sido la película, y hasta ahora sigue siéndolo, la película más vista en Movistar, creo que en los últimos 10 años, me parece. Me llamaban de Movistar para decirme que era la película con más visionados que habían tenido y más compras en estreno de la última década. Entonces, la sensación es, joder, qué guay, pero hombre, me da pena que no se haya podido disfrutar tanto en los cines como ahora que la gente ya está otra vez en los cines a full y en esa época la estrenamos, bueno, era lo que tocaba, ¿no? Pero yo creo que sí, estoy contento con esa conexión con que al final las películas que intento hacer tienen ADN y tienen personalidad y yo creo que eso se nota. Es cierto que, por ejemplo, Río es una película quizá un poquito más más ligera y más de cachondeo, ¿no? Es una película como que de la que estoy súper orgulloso y que también funciona muy bien en Amazon y en los cines, pero siempre es la sensación de intentar dejar un ADN en las películas y eso yo creo que, no sé, yo creo que sí que se nota, ¿no? Ahora estrenó una película que se llama La familia Benetton y era un guión que era complejo de llevar a cabo y le hemos dado un corazón a la peli que creo que va a gustar al público, espero. Y háblanos de tus próximos proyectos. Pues eso, estreno ahora en 22 de marzo la familia de Benetton con Leo Harlem, con el Langui y con 5 niños maravillosos. He tenido la oportunidad también de trabajar con dos actores, una actriz y un actor mexicanos, Demian Alcázar y, y Diana Boblio, que son una pasada, la verdad. Y es una película que yo creo que a la gente, a los niños sobre todo, pues es una película infantil, va a gustar. Y ahora estoy pues tengo un proyecto para el verano que viene, del que aún no puedo decir nada porque estamos esperando a ver si dan luz verde a él o no. Y estoy escribiendo lo que te he comentado, una película que es algo muy personal, que es también una película bastante ambiciosa y la que me va a llevar un tiempo conseguir levantarla, pero de financiación, pero voy a empezar en breve, me lanzo ahí al mercado a soltar lo que tengo a ver si interesa a alguien y la podemos rodar en el 2025. Cuando va al mercado está hablando que lo que tú llevas siempre es como el dossier y una primera versión. Bueno, la verdad es que sí, porque no.
Primero porque como estoy en una constante vorágine ahora mismo de rodar, preparar, postproducir, promocionar, dedicarte a escribir guión es desaparezco 3 meses y me pongo a escribir, ¿no? Con alguien. Y hasta ahora mismo no se ha dado eso, pero sí se ha dado vamos a ir poco a poco, fines de semana, quedando y vamos a ir construyendo de lo que queremos hablar. Entonces, tenemos algo muy sólido de lo que queremos contar, visualmente también muy claro y si veo que hay una recepción importante y tal, pues nos lanzamos a escribir el guión y a por ello, ¿no? Pero creo que ponerme a escribir un guión lleva tal trabajo que creo que merece la pena primero hacerlo siendo financiado, o sea, que te lo paguen por escribirlo, y segundo, que porque tengo que dejar otras cosas para centrarme en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que primero quiero saber si, como hice con ese folio a Fernando, si interesa lo que tengo o no. Y para terminar, ¿qué consejo le daría a la gente que se quiere dedicar a la dirección de cine o guión o a este oficio del cine? Pues, hombre, no sé si soy yo el más indicado para dar consejos, pero desde mi experiencia, a mí lo que me ha funcionado es ir paso a paso, lo que hemos hablado antes, y conociendo muy bien el oficio. Y sobre todo, yo hay una cosa que lo he tenido a pie juntillas en mi carrera, es el que de todo aprendes, ¿no? O sea, de todos los trabajos aprendes. Donde no aprendes es en tu casa. Entonces, si puedes rodar un corto, es que no me pagan. Bueno, ya, bueno, pues ya te pagarán, pero ahora mismo vas a hacer un corto, pues hazlo. Para estar en tu casa vas a aprender mucho más en estar en un rodaje. Que me han llamado para hacer una peli de auxiliar o de meritorio, uf, no sé. Hombre, no sé, yo cuando era pequeño no sé, porque no sé, va de cabeza, ¿qué tengo que hacer? O sea, me da igual todo. Y, y entonces se aprende más rodando que estando en casa. Y luego hay algo que también para mí es fundamental. Y si no te llaman, rodar tú. O sea, al día de hoy, joder, coges cualquier iPad o cualquier teléfono y te puedes rodar lo que quieras y aprenderás. Te juntas con 5 amigas, amigos y puedes, todos aprendéis de lo que es intentar hacer algo, ¿no? Eso digo cuando estás empezando. Y luego hay algo que para mí, ya lo hemos hablado antes, fundamental. Digo, no soy quien para dar consejos, pero sí hablo de lo que a mí me ha ayudado y es tener una base muy sólida cinematográfica y literaria y no sé, de leer mucho, de ver muchas películas y eso para mí creo que a mí me ha ayudado, vamos. Pues desde aquí, darte las gracias por aceptar la Sí. invitación y compartir toda tu pasión por el cine y te deseo la mayor de la suerte con tu nueva película. ¿Cómo era? La familia Familia Parrington. Benetton, la Benetton. familia Benetton, Vale. ¿Que se estrena qué día? 22 de marzo en Vale. cines. En cine. Te deseo toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias y muchas gracias por la entrevista porque ha sido diferente y muy, muy grata, la verdad. Pues Así que, para mí ha sido totalmente un placer. bueno, muchas gracias. Oye, ya me mandarás el link y todo esto para verla. Vale. Pues Bueno, muchísimas un gracias. placer. Un Muchísimas gracias, placer. de verdad.